Hola. Bienvenidos. Introducción. Exploraremos las profundidades de la mente humana y los intrincados laberintos del alma a través de esta obra maestra de la literatura rusa. Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Una de las obras más influyentes de todos los tiempos. Es una obra literaria que ha dejado una huella indeleble en la historia de la literatura mundial. Publicada por primera vez en 1866, esta novela es una exploración magistral de la psicología humana, la moralidad y el significado de la redención. A medida que la trama avanza, nos adentramos en la mente atormentada de Raskolnikov mientras lidia con las consecuencias emocionales y morales de su acto. A través de una serie de giros y vueltas, Dostoyevsky nos presenta una galería de personajes complejos y memorables, desde el detective Porfiri Petrovich hasta Sonia Marmeladova, una joven prostituta cuya fe y compasión conmueven a Raskolnikov. Crimen y castigo no solo es una novela de suspense y drama, sino también una profunda exploración de los dilemas éticos y existenciales que enfrenta la humanidad. A lo largo de sus páginas, Dostoyevsky nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias sobre el bien y el mal, la justicia y la redención. Es una obra maestra que sigue cautivando a los lectores con su rica profundidad psicológica, su intrigante trama y sus poderosas reflexiones sobre la condición humana. Es una obra que merece ser leída y releída, y que sin duda perdurará en el canon literario por generaciones venideras. Parte 1. Nos introducimos al protagonista principal, Liev Peoklev, un joven estudiante que vive en la pobreza en San Petersburgo. La atmósfera está cargada de tensión y desesperación mientras seguimos a Raskolnikov vagando por las calles de la ciudad, sumido en sus pensamientos tumultuosos. Está abrumado por la pobreza y la falta de perspectivas en su vida. Su situación económica precaria lo lleva a considerar medidas extremas para mejorar su situación. A través de los monólogos internos del personaje, obtenemos una visión profunda de su mente atormentada y de sus crecientes delirios de grandeza y nihilismo. En la redacción se establece un tono sombrío y opresivo que permea toda la novela. La descripción de los paisajes urbanos y la atmósfera de la ciudad reflejan el estado mental de Raskolnikov y anticipan los eventos oscuros que están por venir. Se profundiza en su carácter y en sus circunstancias, revelando más sobre su situación económica desesperada y su estado mental perturbado. Agobiado por la pobreza y la falta de perspectivas, se encuentra en una encrucijada. Sus pensamientos oscilan entre la desesperación y la ira contra el mundo que lo rodea. A medida que deambula por las calles de San Petersburgo, su mente está plagada de ideas sobre el crimen y la moralidad. Se introducen algunos personajes secundarios clave, como Marmeladov, un alcohólico que Raskolnikov encuentra en una taberna. A través de su interacción, obtenemos una visión más amplia de la sociedad en la que vive Raskolnikov, marcada por la pobreza, sufrimiento y desesperación. Se percibe en la psicología del protagonista, revelando su creciente obsesión con la idea de que ciertas personas excepcionales, como él mismo, están por encima de las leyes morales comunes y pueden cometer crímenes sin remordimientos. La mente atormentada de Liev Peoklev se percibe mientras se sumerge en sus pensamientos oscuros y perturbadores. Se encuentra en un estado de agitación emocional, debatiéndose entre la desesperación y la ira. Su situación económica precaria y su creciente alienación de la sociedad lo llevan a considerar medidas extremas para escapar de su miseria. Raskolnikov se encuentra con Marmeladov nuevamente, el alcohólico que había encontrado en la taberna. A través de su conversación, se revelan más detalles sobre la situación desesperada de Marmeladov y su familia, lo que agudiza la sensación de desesperación y desolación que impregna la novela. Raskolnikov se encuentra con una joven llamada Sonia, hija de Marmeladov, quien trabaja como prostituta para mantener a su familia. La interacción entre Raskolnikov y Sonia es reveladora, ya que Sonia representa la inocencia perdida y la redención posible en medio del caos y la depravación. Raskolnikov se ve cada vez más obsesionado con la idea de que ciertas personas excepcionales,
como él mismo, tienen el derecho de cometer crímenes en aras de un propósito superior. Esta noción profundiza su conflicto interno y lo lleva a considerar acciones extremas. Se continúa explorando la compleja psicología de Raskolnikov y su creciente obsesión con la idea de cometer un crimen extraordinario para probar su teoría sobre los hombres extraordinarios. Cada vez más alienado y aislado de la sociedad, se sumerge en una espiral de pensamientos oscuros y delirantes mientras considera las implicaciones de su teoría sobre el crimen. Siente una mezcla de excitación y temor ante la idea de llevar a cabo un acto tan extremo, pero también cree que es su destino y deber como un hombre excepcional. Así que, toma la decisión de poner en práctica su teoría y cometer el crimen que ha estado planeando. Se sumerge en la planificación meticulosa del acto, calculando cada detalle y considerando las posibles consecuencias. Su mente está llena de una mezcla de determinación y ansiedad mientras se prepara para cruzar la línea entre la moralidad y la transgresión. La tensión aumenta a medida que nos acercamos al momento crucial en el que Raskolnikov llevará a cabo su plan. La atmósfera está cargada de suspenso y anticipación, mientras el protagonista se adentra en un territorio moralmente peligroso y desconocido. Está a punto de cruzar el umbral entre la teoría y la acción. La anticipación aumenta a medida que nos preparamos para los eventos dramáticos que están por venir en la novela. La tensión y la anticipación alcanzan su punto máximo mientras Raskolnikov se prepara para cometer el crimen que ha estado planeando. Consumido por sus pensamientos oscuros y su obsesión por probar su teoría sobre los hombres extraordinarios, se embarca en los preparativos finales para llevar a cabo el asesinato a una prestamista de nombre Aliona Ivanovna. La narrativa se centra en la meticulosa planificación del crimen, calculando cada detalle y anticipando las posibles consecuencias de sus acciones. Raskolnikov luchando con sus propias dudas y miedos mientras se enfrenta al momento crucial de llevar a cabo su plan. Su mente está llena de una mezcla de excitación y ansiedad, mientras se debate entre el deseo de probar su teoría y el temor a las ramificaciones morales y legales de sus acciones. La descripción de esta obra nos proporciona un vistazo a la vida cotidiana en San Petersburgo, con descripciones detalladas de los paisajes urbanos y la actividad en las calles. Estas imágenes sirven para amplificar la sensación de opresión y claustrofobia que rodea a Raskolnikov mientras se acerca el momento del crimen. Nos sumerge en el corazón de la acción, mientras seguimos en los momentos previos a la ejecución del crimen. La escena del crimen es un momento crucial en la trama de la novela y representa el clímax de la tensión psicológica y moral que ha estado creciendo en Raskolnikov. Raskolnikov planea el asesinato meticulosamente, justificándolo a sí mismo como un acto de superioridad moral y filosófica. Entra al apartamento de Aliona Ivanovna bajo la pretensión de realizar una transacción, pero rápidamente se ve envuelto en un conflicto interno entre su propósito y su conciencia. En un momento de intensa tensión, Raskolnikov finalmente comete el asesinato golpeando a Aliona Ivanovna en la cabeza con un hacha que había llevado consigo. Sin embargo, la hermanastra de Aliona, Lizaveta, entra en la habitación inesperadamente y Raskolnikov se ve obligado a matarla también para evitar ser descubierto. La descripción del asesinato es brutal y gráfica, lo que refleja la angustia emocional y mental de Raskolnikov en ese momento. Después del crimen, Raskolnikov se sumerge en un estado de agitación y confusión, enfrentando el peso de lo que ha hecho y luchando por justificar su acción a sí mismo. Después del crimen, se enfrenta a una serie de complicaciones y dilemas, incluyendo el descubrimiento de un testigo potencial en el apartamento de la prestamista y la necesidad de deshacerse del arma del crimen. La narrativa se centra en su lucha por mantener la compostura y evitar la detección mientras lidia con las consecuencias inmediatas de sus acciones. Abandona el apartamento de la prestamista, lleno de una mezcla de horror y determinación mientras se enfrenta a las ramificaciones de su crimen y las decisiones difíciles que le esperan en el futuro. Con la realización del crimen que ha estado impulsando la trama hasta este momento. La escena está llena de tensión y emoción, preparando el escenario para los eventos dramáticos que se desarrollarán más adelante.
Raskolnikov en un estado de agitación emocional y ansiedad extrema después de cometer el crimen contra la prestamista, Aliona Ivanovna. La narrativa se centra en su lucha interna mientras intenta lidiar con las consecuencias inmediatas de sus acciones. Lleno de remordimiento y pánico, se esfuerza por mantener la compostura y evitar ser detectado como el perpetrador del crimen. Sin embargo, su mente está plagada de dudas y miedos mientras se enfrenta al peso abrumador de lo que ha hecho. Raskolnikov regresa a su apartamento, donde se enfrenta a una serie de encuentros y conversaciones que aumentan su agitación. Se encuentra con su vecina, la anciana Elisabetta, hermana de la prestamista asesinada, lo que aumenta su ansiedad y culpa. Además, su comportamiento extraño y errático atrae la atención de sus vecinos y amigos, lo que aumenta la presión sobre él. El protagonista lucha por ocultar su culpabilidad y mantenerse un paso adelante de aquellos que podrían sospechar de él. La narrativa está llena de una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Parte 2. Nos encontramos con Raskolnikov después de haber cometido el crimen y enfrentado las consecuencias inmediatas de sus acciones. Su vida se ha transformado en una espiral descendente de paranoia y ansiedad, ya que lucha por mantenerse un paso adelante de la ley y las sospechas de aquellos que lo rodean. Se aumenta una preocupación, al descubrir que una persona ha sido arrestada por el asesinato de la prestamista, lo que aumenta su paranoia y lo lleva a cuestionar su propia culpabilidad y su capacidad para mantener su secreto oculto. Nuevos personajes y subtramas que añaden profundidad a la trama. Porfiri Petrovich, un astuto detective que comienza a sospechar de la verdadera culpabilidad de Raskolnikov. El protagonista en un estado de agitación mental y emocional mientras lucha por mantener su cordura en medio del creciente peso de la culpa y la ansiedad. Su mente está llena de pensamientos obsesivos y delirantes, y su comportamiento se vuelve cada vez más errático y sospechoso a medida que intenta ocultar su culpabilidad. Dado la sospecha de Porfiri Petrovich, analiza el escenario del asesinato, y encontrar una posible conexión con Raskolnikov. Por lo que el autor del crimen que nosotros conocemos se ve obligado a enfrentar a la astucia y la determinación del detective, mientras lucha por mantener su secreto oculto. Se conoce la relación entre Raskolnikov y su hermana, Dunia, quien ha llegado a San Petersburgo en busca de un nuevo comienzo. La presencia de Dunia agrega una capa adicional de tensión y conflicto a la trama. Raskolnikov lucha por reconciliar sus propias acciones con su deseo de proteger a su familia. Se encuentra cada vez más atrapado en un torbellino de paranoia y ansiedad, mientras el detective Porfiri Petrovich intensifica sus investigaciones sobre el crimen. La relación entre Raskolnikov y Sonia, la joven prostituta que se convierte en un importante punto de apoyo emocional para él. La presencia de Sonia añade una capa adicional de complejidad a la trama, ya que Raskolnikov lucha por reconciliar su propia moralidad con sus acciones pasadas. La presencia de Sonia continúa brindándole un sentido de redención y conexión humana en medio de su angustia y culpa, aunque también lo lleva a cuestionar su propia valía y merecimiento de amor y redención. Su hermana Dunia y su madre Pulcheria se percatan de su comportamiento errático y su aparente estado de angustia mental, quienes expresan su preocupación. Petrovich, con su astucia y perspicacia, sospecha desde el principio que Raskolnikov podría estar involucrado en el crimen de Aliona Ivanovna, pero carece de evidencia directa. Utiliza varias tácticas para intentar provocar una confesión o deslizar pistas a Raskolnikov, lo que lo lleva a confrontarlo sutilmente en varias ocasiones. Una de las estrategias más destacadas de Petrovich es organizar una reunión entre Raskolnikov y un editor, Samiotov, quien simula un interés en la teoría de Raskolnikov sobre la superioridad de los individuos extraordinarios que están por encima de la ley. Esta táctica permite a Petrovich evaluar las reacciones de Raskolnikov y su comportamiento en relación con el crimen. Petrovich observa de cerca a Raskolnikov, estudiando sus movimientos y reacciones en varios eventos sociales y conversaciones informales. Lentamente, va recopilando pequeñas piezas de evidencia y conectando los puntos, lo que finalmente lo lleva a sospechar cada vez más de la culpabilidad de Raskolnikov.
Petrovich no tiene una prueba concluyente hasta que Raskolnikov, abrumado por la culpa y la presión emocional, finalmente confiesa su crimen a Sonia Marmeladova. La confesión de Raskolnikov se filtra a Petrovich, quien finalmente tiene la evidencia que necesita para arrestarlo. Se descubre la verdad sobre el crimen de Raskolnikov a través de un proceso metódico de observación, análisis y manipulación sutil, lo que eventualmente resulta en la confesión del propio Raskolnikov. Su habilidad para navegar las complejidades de la mente humana y su dedicación al caso son fundamentales para resolver el misterio. Parte 3. Raskolnikov en la prisión, donde ha sido encarcelado por el crimen que cometió. La narrativa nos muestra las duras condiciones de la vida en prisión y cómo Raskolnikov lucha por mantener su cordura y su sentido de identidad en medio de la desesperanza y la angustia. Se describe las interacciones de Raskolnikov con otros prisioneros y autoridades penitenciarias, revelando las complejidades de la vida en la cárcel y las tensiones que existen entre los diferentes personajes. La vida de Noé Beuslev en la prisión, mientras continúa luchando con sus propios demonios internos y busca redimirse por sus acciones pasadas. La desesperanza y el sufrimiento son omnipresentes. A medida que interactúa con otros prisioneros y autoridades penitenciarias, la narrativa revela las complejidades de las relaciones humanas en un entorno tan opresivo. En la prisión, Raskolnikov se ve inmerso en un ambiente opresivo y desesperanzador, donde se enfrenta a las complejidades de las relaciones humanas en un entorno tan hostil. A través de sus interacciones con otros prisioneros y autoridades penitenciarias, hemos presenciado su constante lucha por mantener su cordura y encontrar un sentido de redención. En la cárcel, Raskolnikov conoce a varios personajes que desempeñan roles significativos en la trama de crimen y castigo. Uno de los más destacados es Svidrigailov, un hombre adinerado y de moral cuestionable que se entrelaza en la historia a través de su relación con Dunia, la hermana de Raskolnikov. Svidrigailov también tiene conexiones con otros personajes importantes, como Marfa Petrovna, su difunta esposa, y Katerina Ivanovna, la esposa del difunto amigo de Raskolnikov, Marmeladov. Además de Svidrigailov, Raskolnikov entabla amistad con otros reclusos, como Nikolai, un hombre acusado de asesinato que admira a Raskolnikov y ve en él una figura de autoridad moral. También conoce a otros prisioneros cuyas historias y experiencias en la cárcel contribuyen a su propia reflexión sobre la vida y la moralidad. Es importante destacar que, a través de estas interacciones en la cárcel, Raskolnikov continúa su proceso de transformación y autoexamen, enfrentando las consecuencias de sus acciones y buscando redención. Las relaciones que forma en la cárcel son fundamentales para su desarrollo como personaje y para el arco narrativo de la novela. Parte 4. Raskolnikov sale de la prisión y regresa al mundo exterior. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia, se enfrenta a una nueva serie de desafíos y conflictos mientras intenta reconstruir su vida después de haber cumplido su condena. Al salir de la prisión, se encuentra con un mundo cambiado y desconocido. Se enfrenta a la hostilidad y la desconfianza de quienes lo rodean, ya que su crimen y su tiempo en la cárcel han dejado una marca indeleble en su reputación y su integridad. Las complejas emociones de Raskolnikov mientras intenta reintegrarse en la sociedad y enfrenta el juicio y el escrutinio de quienes lo conocen. Se siente abrumado por la culpa y la vergüenza de su pasado, mientras lucha por encontrar un sentido de redención y perdón. Comienza a reconectar con personas de su pasado, incluidos familiares y amigos, quienes expresan una mezcla de preocupación y desconfianza hacia él. Su tiempo en la cárcel ha dejado cicatrices profundas en sus relaciones. Los conocidos y familiares de Raskolnikov no confían en él cuando sale de la cárcel principalmente debido a su pasado criminal y a la notoriedad que ha adquirido su caso. Raskolnikov cometió un asesinato brutal antes de ser encarcelado, y esta acción manchó su reputación y generó desconfianza en su círculo social. Sus conocidos y familiares no pueden ignorar el hecho de que Raskolnikov fue condenado por un crimen grave, lo que hace que les resulte difícil confiar en él nuevamente.
La notoriedad del caso de Raskolnikov ha dañado su reputación y la de su familia. Su asociación con un crimen tan grave ha llevado a la vergüenza y al ostracismo social, lo que dificulta aún más la confianza en él por parte de sus conocidos y familiares. Trata de reincorporarse a la sociedad, pero se enfrenta a una serie de desafíos y dificultades debido a su pasado y su lucha interna. Una vez liberado de la prisión, Raskolnikov se encuentra en un estado emocional y físico precario. Su experiencia en la cárcel ha dejado profundas cicatrices en su mente y alma, y se enfrenta a sentimientos de culpa y remordimiento por sus acciones pasadas. Sin embargo, también siente un impulso hacia la redención y la búsqueda de un nuevo propósito en la vida. Además, Raskolnikov enfrenta desafíos emocionales mientras intenta reconciliar su filosofía moral con las realidades de la vida cotidiana. Se debate entre el deseo de redimirse y el temor a enfrentar su verdadero yo y las consecuencias de sus acciones. A medida que lucha por encontrar su lugar en el mundo, se enfrenta a una batalla interna entre el bien y el mal, la culpa y la redención. Quinta parte. Se encuentra con personas que lo miran con desconfianza y hostilidad debido a su pasado criminal, lo que aumenta su sentimiento de aislamiento y alienación. A pesar de sus intentos por encontrar un propósito en la vida, se debate entre el deseo de redimirse y el sentimiento abrumador de estar perdido en un mundo que no lo comprende ni acepta. Siente un fuerte impulso por redimirse de sus acciones pasadas y encontrar un sentido de propósito en su vida. Está decidido a dejar atrás su pasado criminal y buscar una forma de reconciliarse consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Se debate entre su antigua visión de sí mismo como un individuo extraordinario y la realidad de su humanidad y falibilidad. Se enfrenta a una lucha interna entre el deseo de ser perdonado y el temor a enfrentar su verdadero yo y las consecuencias de sus acciones. Busca desesperadamente un sentido de significado y propósito en la vida. Sonia se convierte en una figura significativa en su vida, ya que lo desafía moralmente y lo ayuda a confrontar sus propios pecados y creencias. A través de su relación con Sonia, experimenta un despertar espiritual y busca redimirse por sus acciones pasadas. A su regreso a San Petersburgo, Raskolnikov se reencuentra con su amigo íntimo Razumikin y su madre, Pulkeria Raskolnikova. Razumikin se convierte en un apoyo crucial para Raskolnikov mientras lucha por reintegrarse en la sociedad y encontrar su lugar en el mundo. Pulkeria, aunque preocupada por su hijo, también enfrenta desafíos financieros y emocionales debido a la situación de Raskolnikov. Rodion Raskolnikov se sumerge en la filosofía y la religión como parte de su búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas sobre la moralidad, la redención y el propósito de la existencia humana. Pasa tiempo leyendo una variedad de textos filosóficos y religiosos en un intento por comprender mejor las cuestiones éticas y espirituales que lo atormentan. Estudia obras de autores como Nietzsche, quien aborda temas de superioridad moral y voluntad de poder, así como textos religiosos como la Biblia, en busca de guía y consuelo. Dedica tiempo a reflexionar sobre sus acciones pasadas y sus consecuencias, así como sobre su propia moralidad y su lugar en el mundo. A través de la meditación y la introspección, intenta encontrar claridad y sentido en medio de la confusión y el conflicto interno. Sonia actúa como un faro de fe y compasión para él, y sus conversaciones profundas sobre la redención y el perdón lo desafían a confrontar su propio sentido de culpa y buscar el camino hacia la redención. Interactúa con una variedad de personajes que representan diferentes perspectivas filosóficas y religiosas. Estos encuentros, ya sea con Svidrigailov, Razumikin, Pulkeria Raskolnikova o Katerina Ivanovna, le ofrecen una variedad de puntos de vista sobre la moralidad, la fe y el propósito de la vida, lo que lo ayuda a ampliar su comprensión y explorar diferentes enfoques para resolver sus dilemas internos. Raskolnikov se sumerge en la filosofía y la religión a través de la lectura, la reflexión, las conversaciones con otros personajes y su relación con Sonia, en un esfuerzo por encontrar respuestas a las preguntas más profundas sobre la moralidad, la redención y el propósito de la existencia humana después de salir de la cárcel. Parte 6.
La complejidad emocional y moral de Kniebe Peoskurf en Crimen y Castigo continúa desarrollándose a medida que enfrenta las consecuencias de sus acciones pasadas y busca redimirse por sus pecados. La narrativa nos sumerge aún más en su turbulento mundo interior, explorando los profundos conflictos que lo atormentan y los dilemas morales que enfrenta. Raskolnikov se encuentra en un estado de constante agitación y angustia mientras lucha por reconciliar sus creencias filosóficas con la realidad de sus actos. A medida que enfrenta el peso de su culpabilidad, experimenta una gama de emociones intensas, desde la desesperación y el remordimiento hasta la esperanza y la búsqueda de redención. La narrativa nos muestra cómo Raskolnikov enfrenta el juicio moral tanto de la sociedad como de sí mismo. Se ve obligado a confrontar las repercusiones de su crimen no solo en su propia conciencia, sino también en las vidas de aquellos que lo rodean. Sus interacciones con personajes como Sonia, Razum y Kini Svidrigailov reflejan las complejas dinámicas de culpa, perdón y búsqueda de sentido que dominan su mundo. A medida que la historia avanza hacia su clímax, la narrativa nos mantiene cautivados con su intriga y drama. Nos sumerge en un laberinto de giros inesperados y revelaciones impactantes, mientras Raskolnikov lucha por encontrar la redención en medio de la oscuridad y la desesperación. En este capítulo, puede que veamos cómo Raskolnikov interactúa con personas de su pasado, enfrentando juicios y prejuicios debido a su historial criminal. Además, podemos presenciar sus esfuerzos por adaptarse a una vida nueva y desconocida, mientras enfrenta desafíos que ponen a prueba su moralidad y ética. Comentarios finales. La obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky deja varios aprendizajes profundos y universales que resuenan con los lectores. 1. La novela explora las profundidades de la psique humana, mostrando la complejidad de los motivos, las emociones y los dilemas morales que enfrenta cada individuo. A través de personajes como Raskolnikov, Dostoyevsky nos recuerda la capacidad humana para el bien y el mal, y cómo estas fuerzas a menudo coexisten dentro de nosotros. 2. A lo largo de la historia, vemos cómo Raskolnikov lucha con su culpa y finalmente busca redimirse por sus acciones pasadas. La novela destaca el poder transformador del arrepentimiento y el perdón, mostrando cómo el reconocimiento de nuestros errores puede llevarnos a un camino de redención y renovación espiritual. 3. A través de personajes como Sonia, Dostoyevsky resalta la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones con los demás. La capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás no solo nos hace más humanos, sino que también puede conducir a actos de generosidad y bondad que trascienden las divisiones sociales y culturales. Gracias por ver el video. No olvides darle like y compartir si fue de tu agrado. Te queremos leer en los comentarios. Para más contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta pronto.